Celi, concentrado. Hola Alex. Hola Celi. Dice que ya estás grabando. Sí, pero es que no sé, no lo quiero apagar porque yo lo puse automático. No sé si apagarlo, después que no No, se me vaya a olvidar prenderlo. ok, O lo puedo pausar. ok. A mí me pareció interesante. Ahí vi que están grabando, entonces para que sepan que estamos grabando. Eh, el segundo dato tiene que ver con la edad de la gente que está haciendo periodismo de datos en el mundo, ¿no? Recuerden que esta es una encuesta global. Eh, y ahí lo que uno ve es que son mayoritariamente gente entre 25 y 45 años, ¿cierto? Si uno mira, estos son los datos de los últimos 3 años. Si uno mira los bloques de la gente de 25 a 34 y de 35 a 44, esos dos son los que más ocupan. En el año 2023, pues fueron 33% de gente de 25 y 34 años y 28% de 35 a 44. O sea, están sumando 50, casi 60% en esos dos, pero están, pues, digamos, entre el 50 y el 60% los dos históricamente, con un poco de aumento el año pasado con la gente de 25 a 34, lo cual, digamos, quiere decir que estamos hablando de profesionales, pues, que son junior y de media carrera, los que están metidos en el periodismo de datos. Y el último que me pareció interesante, obviamente aquí mi sesgo de directivo en la Universidad de los Andes y de profesor, tiene que ver con la formación. Em, ¿No? ¿Qué tipo de formación tienen quienes están ejerciendo periodismo de datos? Em, y aquí también interesante ver que, digamos, hay un grueso, prácticamente la mitad, el 46%, que tiene formación de maestría, ¿no? Eh, entonces, esos tres datos me parecieron muy, muy interesantes. Si quieren conocer más, el estudio está disponible online, tiene mucha más información mucho más detalle. Pero la otra fuente de información que me quería compartirles, que a mí me gusta como chismosear, eh, que es mirar los premios de periodismo. Y en este caso, miré en los premios, digamos, hay unos premios de periodismo de datos que se llaman The Sigma Awards, los premios Sigma, que son considerados, digamos, como los premios más importantes a nivel global de periodismo de datos. Eh, y en la última edición, de la de este año, pues de 2024, ellos recibieron 591 postulaciones, o sea, casi 600 postulaciones de proyectos de periodismo de datos que venían de 322 organizaciones de 78 países en 6 regiones del mundo. Y se escogieron 52 finalistas. Y esos 52 finalistas son principalmente, están aquí en el gráfico, principalmente de Europa y de Estados Unidos, pero quería llamar la atención sobre, hay 9, digamos, finalistas de América Latina. Y eso me parece que es interesante. Y estuve mirando, no estaba el cuadro, desafortunadamente, como comparativo de los últimos datos de los últimos años del premio, pero, pero en general América Latina está más o menos en 10, digamos, siempre tiene más o menos unos 10 finalistas. En este año, de esos 9 que quedaron de finalistas, eh, la mayoría eran de Brasil, pero también había un trabajo de Paraguay, uno de México, uno de Colombia, que es un medio que se llama Cuestión Pública,
y un trabajo en el que participaron muchos medios de América Latina y de otras partes del mundo, pero también medios colombianos como 070, que es un medio, digamos, que es adscrito, digamos, al CEPER, un medio nativo digital, que es un proyecto que se llama Narcofiles, los archivos del narcotráfico, que fue una gran investigación de data, de periodismo de datos a nivel internacional. Entonces, nada, quería simplemente mostrarles estos datos que me parecieron interesantes, ese tema de que hay una paridad de hombres y mujeres trabajando en periodismo de datos, eh, relativamente jóvenes, digamos, diría. Claro, uno ve aquí en los premios y en la encuesta del estudio, pues mucha gente de Estados Unidos y Europa, eh, pero pues América Latina no está ausente. Bien, nada, entonces era simplemente, como les decía, para abrir el apetito de la conversación. Eh, Tenemos dos invitados de lujo, Mauricio Ortiz por un lado, Juan Camilo González por el otro. Mauricio, comunicador social, nos conocemos de hace muchos años, estudiamos juntos en la universidad, de hecho, entonces para mí es un gusto encontrármelo por acá, en estos espacios. Pero Mauricio fue el director de comunicaciones del DANI, que es la Organización Estadística Nacional de Colombia. Entonces la idea es que Mauricio nos comparta un poco de el esfuerzo y del trabajo que hizo el DANI por tratar de, pues, por un lado, procesar la información y por el otro, cómo presentarla y volverla accesible para diferentes públicos. Y luego, entonces, quisiera arrancar con Mauricio y luego pasarle la palabra a Juan Camilo. Juan Camilo es profesor del CEPER y se ha especializado eh, en visualización de datos y en periodismo de datos. Tiene un laboratorio que hace unas cosas muy interesantes que nos va a mostrar mucho del trabajo que hacen allí, que se llama En Flujo, y pues él además tiene una maestría y un doctorado específicamente sobre el tema de visualización de datos. Entonces creo que tenemos dos invitados muy interesantes. Si les parece, arranquemos con Mauricio y luego con Juan Camilo, y luego pues la idea es que tengamos un espacio para conversar, para preguntas y comentarios. Así que bienvenidos, gracias Mauricio y gracias Juan Camilo por estar aquí. Vamos contigo, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenos días para todas las personas que están conectadas. Voy a traje una presentación. Voy a poner ahí. ¿Se ve? ¿Ya? Ok. Sí, señor. Eh, bueno, muchas gracias. Como ya, y bueno, agradecerle al CPR y al CPI por esta invitación. Como ya comentó Ricardo, yo tuve la oportunidad de ser director de un área dentro del DANE que se llama Comunicación y Cultura Estadística. Y desempeñé ese cargo durante los años de 2018 a 2022. Eh, lo que pretendo aquí es contarles un poco los conceptos que fundaron todo nuestro trabajo y algunas de las cosas que hicimos allí, como ya anticipó Ricardo, pues tratando de que los datos se volvieran información para la gente. Nosotros trabajamos en el DANE con unas premisas que quiero mencionar, están basadas en una conceptualización construida en la Fundación Social por allá en 1998, donde también trabajé y también Ricardo estuvo por allá en ese combo de la Fundación Social hace tantos años, en una carreta que se llamaba la comunicación macrointencional. Eh, nosotros, cuando uno llega como director de una, vamos a llamar así, oficina de comunicación a una entidad pública, se encuentra con una forma muy tradicional de ver la comunicación, en Colombia al menos, que es las oficinas que se encargan de, decirlo coloquialmente en colombiano, poner en cristiano y bonito las cosas que las áreas técnicas producen. Y la primera, digamos, esfuerzo que hicimos es convencer a la entidad de que de eso no se trata una oficina de comunicaciones, sino de que la oficina de comunicaciones tiene como propósito fundamental otro. Y lo que trabajamos por estos cuatro
primeros conceptos grandes y era explicarle que que la comunicación no solo ocurre a través de los medios de comunicación, que es lo que se suele pensar en las entidades públicas, al menos en Colombia. Y hay que decirlo, eh, muchas tienen la tentación, o muchos directores o directoras de entidad tienen la tentación de que se vuelva también la oficina de prensa de ellos. Eso hay que decirlo así de claro. Y cuando uno hace comunicación pública, pues de eso no se trata una oficina de comunicación. Y en esa lógica también es necesario convencerlo de que el trabajo de la comunicación pertenece al ámbito de la construcción de sentidos, es decir, de poder generar formas de comprensión y de uso de lo que uno le cuenta a la gente para algo, con alguna utilidad, porque además estamos en comunicación pública, una entidad pública. Entonces, esas dos premisas tienen en la práctica una conversación interesante, por lo menos adentro de la entidad, para que la gente entienda que esas oficinas no son, voy a decirlo en colombiano también, los salones de belleza de lo que producen las otras, ¿no? Un área cosmética, ponga bonito esto, póngale aquí, que se entienda, etcétera. Sino que tiene mucha injerencia también en lo que se va a decir, no solo en el cómo se va a decir. Por eso la comunicación tiene, desde esta mirada que nosotros trabajamos en el DANE en esos años, que meterse mucho con la idea de cómo la gente está leyendo, percibiendo y entendiendo, cómo la estaba haciendo en este momento la información estadística. Eh, las oficinas estadísticas en diferentes partes del mundo tienen una carga en contra grande, y es que muchas, como en el sistema colombiano, no son totalmente independientes del gobierno nacional. Eh, en el caso de Colombia especialmente, la persona que dirige el DANE es nombrada por el presidente de la República. Y eso ya le hace un reto gigante a la comunicación pública porque, de entrada, con la crisis de partidos y la crisis de confianza en la política que hay en Latinoamérica y en Colombia especialmente, ayer estaba viendo una encuesta en donde de las instituciones en las que la gente menos cree y va por el casi 90% en los partidos políticos. Entonces, pues hay una crisis frente a eso, y eso es en toda la región, supongo, en buena parte del mundo también. Pues que el director de la oficina de estadística oficial del país sea nombrado por el gobernante de turno, pues ya genera un velo de desconfianza. Entonces tocaba, pues, primer gran reto, empezar a crear, a generar confianza en la entidad. Con estos cuatro, y la primera tarea grande, trabajar dentro de la entidad. Entonces nosotros asumimos la comunicación como una lógica en la que más que hacer medios y que la gente se entere o crecer en redes sociales, etcétera, que son indicadores que veremos después, pero es cómo hacemos que esta comunicación permita incidir en las formas de sentir, pensar y actuar de nuestros grupos de interés. Y incluimos en nuestros grupos de interés a la sociedad civil, digamos así, a la ciudadanía, porque normalmente una entidad estadística, o normalmente no, tradicionalmente las personas que trabajan dentro de la entidad estadística eh, terminan asumiendo que su trabajo es para expertos. Y nosotros quisimos romper esa lógica y decimos, esta entidad le tiene que poder hablar al país más que lo que se ha hecho tradicionalmente, porque la información es fundamental y el DANE tiene una información riquísima, gigantesca, en fin. Entonces es cómo logramos que la gente asuma, comprenda, aprenda un poco el uso de la información para tomar decisiones grandes o chiquitas. Esa lógica para nosotros implicó internamente cambiar la naturaleza de la oficina. Vale decir que dentro del modelo de producción estadística, la difusión es una parte de las etapas de ese modelo, y por eso la oficina de comunicación del DANE es un área no asesora, sino un área misional, es un área técnica. Nosotros tenemos una oficina relativamente robusta, con más de 80 personas que la conformaban, con varios subgrupos adentro, en fin, pero que de todas maneras toda era entendida como una oficina de atención, vamos a llamar, de cliente interno. Las áreas técnicas llegaban a decir, yo quiero que ponga esto, y en esa oficina se encargaban de
con diseño, con video, con prensa, otra serie de estrategias, poner eso a disposición de la gente. Para uno poder tomar las riendas de la comunicación de la entidad y poder que el DANE le hablara al país, era la Oficina de Comunicación y Cultura Estadística la encargada de poner la agenda comunicacional de toda la entidad, que es un reto enorme. A nosotros nos fue bien porque tuvimos, por supuesto, el apoyo de la dirección de la entidad en ese momento, un apoyo súper decidido, y esto eran temas de comités directivos, etcétera, que no suele pasar en entidades públicas en Colombia con la comunicación. Y actuar por oferta significa que es mucho más demandante para la oficina porque tiene que poder proponer cosas y para dónde va, con qué hipótesis, etcétera. Nuestro propósito no era solamente divulgar o hacer prensa, sino movilizar a la sociedad, como ya lo dije, tener un proyecto estratégico, todo eso para las personas que nos están viendo y oyendo, pues hacer comunicación es un trabajo arduo y en muchos casos pues es muy demandante. Eso significa trabajar muchas horas más no es un trabajo como de oficina, todo el tiempo solamente de 8 a 5, de lo que sea, de los horarios que se tengan, sino que tiene que ver con la oportunidad, con estar atentos, etcétera. Sobre todo si uno quiere que la oficina de comunicación tenga ese rol de liderazgo frente a una estrategia de comunicación. Significa también un trabajo muy intenso de las personas por cambiar la propia lógica, porque muchas personas que trabajan en las oficinas de comunicación han estado tradicionalmente acostumbradas a hacer lo que les piden que hagan, ¿sí? Como yo diseño, yo hago este video, yo no me meto con el contenido. Para liderar esto hay que meterse con el contenido. No, por supuesto, nosotros no éramos estadísticos ni lo somos, pero no se trataba de nosotros producir la información, pero sí de intentar decir para qué es lo que la sociedad está esperando oír, etcétera, y es meterse en todo el modelo de producción estadística desde el inicio. Y lo de la función cosmética, que ya lo dije, pues estaba aquí para reiterar. Nosotros trabajamos con unas premisas comunicativas, entender que la comunicación no es un fin en sí misma, y esto lo digo otra vez para reiterar que la primera gran reto en una comunicación estratégica en una entidad pública en Colombia es convencer a la entidad por dentro de cuál es la función de esa oficina. Y cuando se piensa que la comunicación es un fin en sí misma, las áreas técnicas llegan digamos, con la agenda comunicativa hecha y lo que asumen que hacen los comunicadores o diseñadores o personas que trabajan en el mundo de la comunicación. Su oficio es adornar, acomodar, diagramar y nada más. Entonces, es difícil. Entonces, para eso nosotros cambiamos un poco la lógica y nosotros decíamos, solo al final de entender qué es lo que esta área técnica nos quiere proponer para a poner en público, solo al final del proceso vamos a pensar en cómo se pone, cómo se diseña, si se pone en un video, si se hace una rueda de prensa, si se pone en un comunicado, etcétera, etcétera, si hace un webinar, lo que sea, solo al final. Primero queremos saber para qué lo vamos a decir, qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, que tiene que ver pues con el estudio de audiencias, de públicos de interés, en fin. Y no empezar por el cómo. Eso fue un reto muy grande. Lo logramos con relativa rapidez, pero fue vamos a decirlo, una pelea interna un poco fuerte al principio. El todo comunica es que no solamente no solo las piezas de comunicación o los productos de comunicación comunican lo que queremos decir, sino pues el comportamiento, la forma de hablar. Cualquier persona que hable, que tenga un chaleco del DANE, tiene que poder estar comunicando lo que hace el DANE, desde los encuestadores en la calle hasta el director o directora de la entidad. Y una cosa que suele pasar también en Colombia mucho es que se suele dar mucha información. Es difícil que las áreas técnicas sean capaces de autoeditarse para saber cómo llegar al grano. Supongo que también ahora nos van a hablar en la visualización de datos de cómo eso puede ser muy importante, porque a veces uno se enfrenta a mares y mares de datos. Saber encontrar cuál es la variable más precisa para lo que uno quiere contar no es tan fácil.
Trabajamos con 4 ejes: informar, contextualizar, colectivizar y generar agenda pública de manera muy rápida. Informar, ahí me quiero detener porque en el DANE se solía pensar que los datos en sí mismos eran la información. Y nosotros trabajamos con la premisa de que solamente se informa cuando esos datos cuando esos datos pueden ponerse de una manera que mucha gente pueda acceder, los pueda comprender y les sirvan para algo, los pueda usar. De lo contrario, son datos. Uno tiende a pensar que el DANE produce 4 datos que son crecimiento económico, inflación, empleo y por ahí otro, exportaciones o algo así. Pero el DANE tiene datos por montoncísimos, una gran cantidad de datos de muchas encuestas y operaciones estadísticas que adelanta que estaban más o menos desaprovechados. Teníamos que poder generar contextos porque no es fácil de entender. Nosotros trabajamos con una premisa también, y es que en algunas encuestas que ya pueden estar un poquito desactualizadas, pero digamos hace unos 5 o 6 años, eh, hay encuestas y estudios que dicen que el 90, encuestas no, sino estudios y pruebas que dicen que más o menos el 90% de los bachilleres en Colombia no entienden lo que leen, ni pueden poner por escrito sus ideas. Les cuesta mucho. Si uno parte de eso, imagínense lo que significa poder contar una gráfica, mucho más difícil. Entonces, eso no siempre quiere decir que uno tenga que producir piezas para gente incapaz, sino que tiene que poder producir unas piezas en esos contextos y ayudar a que la gente los pueda entender. La agenda pública, que es el trabajo con medios de comunicación, y lograr que la gente entendiera en Colombia que la estadística sirve para algo diferente a las discusiones en el Banco de la República o tal. Trabajamos con esto, quiero cerrar como toda la parte de la carreta con la que trabajamos allá, y es la comunicación en sí misma no puede lograr ningún efecto institucional si no trabaja mancomunadamente con toda la entidad. Y por eso traigo esta frase de Abraham Lincoln: el carácter es como un árbol y la reputación como la sombra. La sombra es lo que pensamos de algo, el árbol es la cosa real. A veces las oficinas de comunicación piensan que se deben dedicar solo a la sombra, pero la comunicación tiene que también poder permear de alguna manera al árbol. Lo que hace la entidad tiene que también estar de alguna manera atravesado por un concepto de comunicación estratégica, o si no, no va a ser posible. Y eso tiene que ver con producir datos, como se logró en ese momento en el DANE, producir datos que le hablaran más al país, no solo los tradicionales, buscar cruces de variables de las encuestas que fueran más útiles o más digeribles, más accesibles a personas del común que no son expertos en estadística ni en economía. Y eso fue como con los conceptos que trabajamos en el DANE. Otra de las cosas que hicimos es que en el modelo de producción estadística, el GSBPM, por sus siglas en inglés, tiene 8 etapas, que son estas que están acá: detección, análisis de necesidades, diseño de la operación estadística, la construcción de los instrumentos, análisis, el procesamiento de datos, construcción, recopilación, acopio, procesamiento, análisis, y al final difusión y comunicación, una evaluación para volver a empezar el ciclo. Normalmente o tradicionalmente la oficina de comunicación se quedaba en esta etapa. Todo esto era un tema de etapas de áreas técnicas, y la difusión llegaba aquí al final, un poco en la lógica de cosmética y de alguna adecuación para que se vieran las cosas. Con una mirada de este estilo estratégica, la comunicación tiene que hacer parte de todo el proceso de producción estadística. En detección y análisis de necesidades, era la oficina de comunicación la que se encargaba de generar metodologías de trabajo para saber qué es lo que un grupo social quiere saber a través de una operación estadística. No siempre es fácil. Y si se hace con una mirada exclusivamente técnica, pueden dejarse cosas por fuera y desaprovechar esfuerzos de producción estadística que son costosísimos. En el diseño de los instrumentos también era clave. Todo el fraseo, de la forma como se pregunta en una operación estadística, que la gente entienda lo que se quiere preguntar, etcétera, es súper importante, y la comunicación es un actor relevante en esto. Mau, Eh, para avisarte lo de tiempo que ya sí, 4 ya, minutos. listo. Gracias.
Esto es como lo que logramos hacer ahí, pero eso significa que uno tiene que ser muy metiche dentro de la entidad para poder hacer toda la tarea. No quedarse como en la zona de confort de páseme lo que usted quiera contar y nosotros adecuamos para que sea de la mejor manera. Esta oficina tenía varios grupos de trabajo, uno de relacionamiento con medios, uno de estrategia digital, trabajo de grupos de interés donde no producíamos nada, ninguna pieza comunicativa, sino metodologías de trabajo, de participación y cosas para entender cómo nos estaban leyendo, para saber en qué podíamos mejorar y la página web como una de las puntas de lanza para acceder mejor a la información, cosa en la que avanzamos, pero que pues, todavía nos falta muchísimo. Es muy, por la gran cantidad de información, a veces encontrar cosas en la página sigue siendo difícil. Eh, Dos cosas en términos del trabajo con relación con periodistas. Esta primera diapositiva que es, nosotros universalizamos la atención a medios, pero segmentamos las audiencias. Esto quiere decir que atendimos a todos los medios, desde medios de colegio, emisoras de colegio y universitarias y universidades, no sé qué, hasta los más grandes del país, con la misma información, contada de diferente manera. Pero, y hablando de estadística, que en principio, pues todo el mundo decía que ladrillo tan tenaz, pero se logró como poder adecuar ciertas formas de contar las cosas, las mismas datos y la misma información contada de diferente manera. Una cosa que fue bastante exitosa fue hablarle al país de acuerdo con la situación que está atravesando, y eso el mejor ejemplo que tenemos fue la pandemia. En la pandemia logramos poder producir una información, y esto es lo que tiene que ver con el árbol y la sombra, que le hablara al país. Hicimos unas operaciones como el pulso social, donde le empezamos a contar a la gente cuántas veces comía al día la gente en cada ciudad, por ejemplo. Fue una operación nueva que se sacó a partir de otras que ya estaban montadas y con algunas llamadas, en fin, pero se logró producir información y eso es una decisión que no necesariamente es técnica de la entidad, sino que está atravesada por una decisión comunicativa. No me voy a detener en esto mucho más porque ya me queda poco tiempo. Voy a terminar acá. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que se hizo bien o que se debe hacer y qué cosas no se deben hacer en términos de comunicación de datos en el DANE, por lo menos? Y es que está bien asumir la información como un bien público. Hay mucha tentación de empezar a hablar enredado o de que hay cosas que no se pueden contar y no sé qué, que eso en general termina es aumentando la desconfianza de la que hablé al principio, de la gente sobre una entidad. Hablar con claridad, transparencia y firmeza en contraposición a ocultar cambios, problemas y errores. Por el hecho de que el DANE fuera, o sea, la entidad que produce la estadística oficial de Colombia, no quiere decir que no se pueda equivocar. Nosotros tuvimos que, como estrategia comunicativa, también hablarle al país con claridad, casi que con ruedas de prensa diciendo, nos equivocamos en el cálculo de un indicador o en el censo, el reloj de población estaba mal calculado. Construir una estrategia de comunicación en lugar de tenerla como una oficina ocupada de la cosmética, la misma información con diversidad de productos de comunicación, ya lo dije antes, no, no trabajar dentro de la entidad como una oficina de atención al cliente interno y fortalecer las capacidades comunicacionales de las vocerías de la entidad, mantenerse, eso está bien, en contrario a mantenerse exclusivamente eh, en la información entregada por las áreas productoras. Es decir, para terminar, Ricardo y todos, es lograr hacer un trabajo de comunicación un poco con mayor impacto, que el DANE, que la gente conociera un poco para qué sirve el DANE en este país, que la gente empezara a usar la información estadística para decisiones pequeñas, por ejemplo, la información sobre precios de productos agrícolas en las plazas de mercados para cualquier persona que va a hacer su almuerzo. Era muy importante, es producción de información estadística y dejar de hablar como para expertos. Ahí termino, porque el tiempo se me agota, pero digamos es que quería compartir esa experiencia de lograr poner la comunicación al servicio de la sociedad y de entender que los datos en sí mismos no dicen nada si no tienen un enfoque comunicacional que permita que alguien los pueda usar. Muchas gracias.
Buenísimo, Mauricio, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, yo comparto mucho lo que dices. Este desafío de informar desde las instituciones necesita otras miradas y siempre pues, vi que lo que ustedes hicieron en el DANE fue muy interesante y por eso creo que era muy valioso que compartieras esta experiencia. Igual espero que tengamos tiempo más adelante para preguntas y para comentarios. Aquí no se agota. Le doy entonces ahora la palabra a Juan Camilo. Ya un poco, digamos, tenemos una experiencia, además desde una institución, no cualquier institución, la institución responsable por los datos oficiales colombianos. Y ahora es ver a alguien que desde la práctica y desde de una intersección, digamos, de la academia, del periodismo, del arte, de las humanidades, pues está tratando de coger todos esos datos, estos otros y de otras naturalezas y convertirlos en historias y en visualizaciones. Entonces, Juan Camilo, bienvenido y también si quieres te aviso cuando esté faltando 5 minuticos para que sepas un poco de tiempo. Perfecto, yo voy a poner aquí también un cosito para tener referencia yo. Pues muchas gracias por la invitación, muy interesante lo que nos contó Mauricio. Me hubiera encantado ser amigo de Mauricio por allá cuando estaba haciendo el doctorado para que me ayudara con todo lo que necesitaba para mis proyectos y comparto mucho de lo que dices. Creo que hoy en día yo practico este ejercicio de comunicación de datos, tiene mucho que ver con entender esos datos, los investigadores, qué hay para decir, y después unas estrategias desde el diseño, pero también desde la narración, la interacción y otras estrategias para que eso llegue al público que uno desea comunicarle. Desde la práctica, lo que he notado mucho, y es mi experiencia también, es que uno, por lo general, pues no es de ese oficio específicamente. Entonces, el que le corresponden los datos en una institución, pues es al que los muele y los entiende y es una cosa supremamente técnica, pero los que lo comunican son otros y esa división es muy problemática. Creo que hoy en día, con la facilidad de aprender sobre tecnología, sobre estadísticas, sobre cosas que a uno le implementar como lo que uno hace, ayuda a que haya una mayor integración entre esa división que existió siempre entre lo técnico y la comunicación, son dos cosas completamente distintas. Entonces yo les voy a mostrar una serie de ejemplos de cosas que he hecho eh, para mostrarles un poquito cómo ha sido ese recorrido de integrar el conocimiento técnico y tecnológico con la narración. Mi formación, por ejemplo, yo soy artista visual de pregrado y estudié una maestría en animación, pero después en el doctorado me enfoqué en visualización de datos, pero más hacia el arte, porque me interesaba representar la realidad, explorando la autobiografía como clásica que surge mucho en el arte. Les voy a mostrar para empezar, yo no sé si ya se ve mi pantalla. Sí, se está Sí, está ahí. viendo. Perfecto. Yo tengo una referencia importante que me inspira constantemente, que es a quien yo considero la primera artista de datos en el siglo XIX, Florence Nightingale. Hace un trabajo muy interesante donde integra un conocimiento técnico estadístico, ella era estadística y enfermera, y una gran diseñadora gráfica y logró entender un problema que yo creo que hoy sigue siendo el problema principal que nos compete a los que tratamos de hacer este ejercicio de comunicar datos. Entonces, ella está de enfermera en la guerra de Crimea y nota algo a partir del estudio estadístico. Ella también estaba recogiendo datos y haciendo análisis estadístico y mandaba informes a la reina Victoria todo el tiempo de esas estadísticas que iban saliendo, de esos datos que iban saliendo en la guerra, pues allá en el campo de batalla. Y ella nota algo que necesita de una acción contundente, inmediata, que era que la enfermería no tenía medicamentos y no tenía recursos para limpiar bien y cuidar a los pacientes y se les estaba muriendo mucha gente por esa razón.
Entonces ella mandaba informes todo el tiempo diciendo, mire, se nos están muriendo más porque no les podemos, se nos infecta la herida y se mueren, y no por cosas que simplemente suceden en la guerra y ya. Y nadie paraba bolas. Un poquito pensando en lo que contaba Mauricio ahorita, es como, no hay manera de que me entiendan que eso es importante, ¿cómo hago yo para que me manden la plata y me solucionen este problema? Entonces a ella se le ocurre una estrategia que viene del arte, que viene de la comunicación, y es persuadir sensiblemente a su público. Entonces ella identifica que la reina Victoria seguramente llegaban estos informes aburridísimos de datos y ella no le paraba ni cinco de bolas, iba y se tomaba su té y hacía las cosas que tenía que hacer y chao Lil, y él dice, no, pues tengo que cautivarla y hacer algo. Entonces hace esta gráfica, que son como los inicios del pie chart que conocemos hoy, y es la manera más torpe de presentar estos datos. No es efectiva, pero es efectiva para los objetivos que ella tiene. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Estas manchas negras eran soldados que se morían en el campo de batalla y llegaban muertos a la enfermería. Nada que hacer. Eran algunos, pero no eran la mayoría. La parte rojita eran soldados que llegaban a la enfermería, no, tenían una herida muy grave, les hacían tratamiento paliativo, pero se iban a morir, no podían hacer nada. Y toda la mancha azul, que es lo más grande de todo esto, eran esos soldados que llegaban con heridas que les podían resolver en la enfermería y por falta de recursos se les morían. Entonces ella hace esta gráfica estrambótica súper rara que no se entiende del todo, es muy difícil comparar, pero pues es muy clara en que hay más gente que se está muriendo por esta razón. Y luego en la parte del escrito usa un lenguaje, que esto lo comentaba Mauricio ahorita, usa un lenguaje muy atípico a los informes técnicos. Entonces ya dice, mire el ala del murciélago, lo que nos dice. Y entonces, pues es como así que el ala del murciélago ya uso una metáfora para describir la forma de esta gráfica y la llama el ala del murciélago, y el ala del murciélago cuenta esta historia de los soldados que se están muriendo. Cuando la reina Victoria abre el informe y se encuentra con esta imagen, es contundente, es como, ¿qué es esto? Yo nunca lo había visto, me persuade sensiblemente y empieza a entrar en los datos. Entonces, es como una planta carnívora, seduce a su presa, la trae con una seducción ahí rara, la intoxica con esta cosa sensible y después ya la atrapa y le cuenta lo que le tiene que contar. Inmediatamente le mandaron la plata a Florence y solucionaron el problema en la enfermería porque hubo una combinación entre una estrategia de comunicación muy precisa apuntando a su público, que era una persona, la reina Victoria en Inglaterra, y logra convencerla de cómo solucionar el problema y explicarle los datos. Ella le había explicado de muchas formas y no le habían comprendido qué era lo que tenía que hacer. Entonces, eso siempre me ha hablado de la forma en que yo quisiera que el trabajo que hago pudiera tener esa incidencia en los espacios que me importan, y hago trabajo con datos desde el arte, el diseño, pero también trabajo con científicos, investigadores y demás para poder contar cosas. Yo empiezo muy desde el arte, haciendo visualizaciones de datos. Esta es la página de mi doctorado, donde hacía muchos experimentos con visualizaciones de datos, y la investigación se enfocaba en cómo hacer que mi experiencia singular personal, mi subjetividad, participara de la forma en la que se estaba contando historias con datos estadísticos grandes del país. Y hacía diferentes exploraciones con eso. Entonces, mi experiencia personal, a mi papá lo matan en el 2004, entonces yo estaba interesado en el fenómeno de la violencia y lo que producía la violencia que hizo que eso sucediera, y iba, investigaba y sacaba datos de diferentes fuentes y luego los animaba. Entonces, por ejemplo, este es todos los homicidios en Colombia. Entonces yo pienso en este personaje que se muere y que es asesinado. Entonces lo animo como desde esa singularidad personal y luego lo mapeo a los datos estadísticos de homicidios en Colombia que van sucediendo a lo largo de ciertos años. Entonces uno acá
va cambiando como el año y sale el recorrido del año, la frecuencia con la que van asesinando personas en Colombia en diferentes partes del país. Y ahí empiezo como a indagar en ese asunto. Este otro, por ejemplo, hago una combinación entre ataques terroristas con bombas y Sismos en Colombia, que es una operación donde combino dos fuentes de datos que no se correlacionan, pero en el arte uno correlaciona cosas todo el tiempo para producir metáforas. Entonces, yo hago una metáfora entre los dos porque para mí, de niño, la explosión de la bomba hacía temblar la tierra y me producía mucho pánico y el terremoto me producía como cierta alegría y demás. Entonces, estos son unos pájaros que van volando hacia los lugares donde hay sismos y cada vez que hay un ataque terrorista con bombas ese año, se dispersan, vuelan a otros lugares y vuelven y se acomodan como si fuera una cosa orgánica, los dos fenómenos sucediendo al tiempo. Por ejemplo, son todos los tipos de violencia que suceden en Colombia de diferentes fuentes, homicidios, secuestros, desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las víctimas de esas violencias se convierte en un punto en la pantalla, en el lugar geográfico donde sucedió eso. El color describe el tipo de violencia y se convierte como en una especie de río que se mueve y si uno deja correr esto, eventualmente se dibuja el mapa de Colombia de manera súper distorsionada que nos muestra la frecuencia y la abundancia de casos de violencia que suceden aquí en el país. Hay más ejercicios sobre eso, si quieren les dejo el sitio para que los investiguen, pero esa era mi exploración en ese momento. Me atraviesa una experiencia personal, vivo la guerra y la violencia en Colombia, tengo unos datos y me enfrento a esos datos desde mi singularidad y trato de expresar cosas que están sucediendo allí. Eh, Mientras estaba haciendo esto, hice un taller en México en alianza con Artículo 19 y periodistas de México. Ellos tenían unas fuentes de datos muy interesantes sobre la violencia que se ejerce sobre los periodistas y querían comunicarles de alguna manera. Y en el taller lo que hicimos fue, yo les enseñé a los estudiantes a hacer secuencias de animación y procesar datos. Y lo que hacían ellos era coger cada tipo de violencia y crear secuencias que hablaran de ese tipo de violencia y luego las mapeábamos al mapa de México para ver dónde estaban sucediendo ciertas violencias y demás. Entonces, pero aquí no hay como una intención de, vamos a poner una leyenda que significa esto, no es para leer los datos por lo que son, sino para tratar de expresar unas cosas que están sucediendo ahí muy desgarradoras. Entonces, esa jaulita que se arma después de gente que ha sido secuestrada o algo así, ataques como homicidios, vigilancia, etcétera. Entonces cada uno interpretaba personalmente eso desde sus secuencias de animación y luego podíamos poner los datos a prueba y empezaba a emerger una narrativa que los datos estaban construyendo la animación que se había preparado desde antes. Entonces, esa fue mi experiencia inicial desarrollando como un conocimiento sobre cómo comunicar datos. Hoy en día dirijo un laboratorio en el CEPER, en la Universidad de los Andes, trabajo con estudiantes y con investigadores y hacemos proyectos con periodistas, científicos, artistas. ¿Y de cuánto tiempo me queda? Como 8 minutos, 7 minutos. Sí, Entonces, uno de esos bien. proyectos es, por ejemplo, en alianza con 070, que es uno de los primeros proyectos que hicimos en el laboratorio y ganó el Simón Bolívar, estuvo en los premios Gabo. Creo que fue como un primer encuentro con el periodismo. Yo venía del arte, de estas cosas que les estaba mostrando. Entro a la Universidad de los Andes, conozco colegas que hacen periodismo y juntamos lo que cada uno sabe hacer y empezamos a trabajar y a encontrar formas de narrar. Estábamos en el mismo lugar tratando de comunicar cosas y yo tenía ciertos conocimientos técnicos y ellos el periodístico y hicimos este proyecto. Entonces esto fue en el inicio de la pandemia,
hay un motín en la cárcel La Modelo, una historia muy, muy fuerte que en los medios de comunicación salió como casi como si no hubiera pasado gran cosa. Y aquí lo que hicimos fue usar algo que ahorita se está volviendo muy popular, que es el OSINT, Open Source Investigation, que es coger fuentes abiertas, complementarias a lo que nos contaba Mauricio, que es lo que viene de las organizaciones del oficial. Y hay otros datos también que se producen de manera abierta, en este caso en Twitter, todavía era Twitter en esa época, y qué fue lo que pasó dentro, nos podíamos recoger datos sobre eso. Entonces, un impulso de los presos que tenían sus celulares clandestinos allí de grabar y publicar inmediatamente en Twitter. Y eso produce pues estos datos que nos parecen súper valiosos, pero quedan dispersos y muy difíciles de entender en el océano de tweets de gente en esa red social. Entonces nosotros vamos ahí el ejercicio periodístico, recogemos todas esos tweets y videos, imágenes de lo que sucedió en ese momento, los organizamos, validamos, hacemos el proceso también interno de validar, confirmar con los expertos, tararara, y en el momento en que definimos que eso sucedió, entonces lo vamos integrando a esta interfaz. Entonces aquí lo que vemos es los diferentes momentos entre las 8 y las 9, las 9 y las 10, las 10 y las 11, la cronología de los eventos y donde en el mapa iba sucediendo y hacia dónde estaba apuntando la cámara de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces uno puede verlo de manera cronológica, cómo se va generando el caos dentro de la cosa y desde qué punto estamos viendo lo que está pasando, o podemos ir al mapa y de una saltar al punto que me interesa y empezar a reconocer lo que sucedió allí. Lo que termina contando este proyecto fue muy distinto al relato oficial, que parecía que no hubiera pasado nada, y no, fue una masacre tremenda la que ellos registraron y publicaron inmediatamente. Hay un video que me causa siempre mucha, me conmueve mucho y es alguien que está grabando un muerto y otro grita como, oiga, no grabe eso, qué horror, ta". Y él dice, no, pero si no lo hacemos, no, nadie va a contar esto, o sea, tenemos que denunciar esto, es nuestra responsabilidad, un poco como, lo estoy parafraseando, pero digo como que había un reconocimiento de que producir ese dato y hacerlo público era un acto de, no solo de protesta, sino de salvación y de denuncia importante que tenían que hacer ellos. Entonces, bueno, ese es uno de esos proyectos que hicimos en el laboratorio. Eh, Tenemos proyectos como, por ejemplo, este lo hicimos durante la pandemia también, justo en el momento en el que la gente estaba, los estudiantes, los jóvenes, y estaba todavía la discusión de si debían volver al colegio o no. Entonces creamos esta herramienta que le permitía a los profesores, a los rectores, a los papás, llenar un formulario que describe las condiciones del espacio y con inteligencia artificial, un modelo que nos estaba produciendo unos resultados muy interesantes porque nos decía muy bien pronósticos sobre la probabilidad de contagio. Entonces acá se volvía muy específico, ellos llenaban este formulario que describía su colegio y la población y luego ofrecía una simulación que daba unas probabilidades de contagio en ese espacio en particular. Y algo que me parece siempre importante es como tratar de que la gente se siente identificada allí. Entonces, aquí lo hicimos con estos punticos que se iban moviendo entre que si quedó expuesto o si se contagió o si ya se contagió pero se recuperó y demás. Entonces la gente iba como reconociendo la no solamente una simulación ahí técnica, sino como unas personas a las que les pasan estas cosas y cómo se mueven a lo largo de este fenómeno, ellos en particular, que se sintieran identificados dentro de ese lugar. Siento que se me está acabando el tiempo, pero les cuento también como de otros proyectos que venimos adelantando. Este, por ejemplo, lo tenemos ahorita
lo publicamos el año pasado, pero lo estamos depurando este año, que son una fundación que se llama Niñez Ya, que es un conglomerado de múltiples organizaciones. Se me pues, en el país que tienen abanderadas estas 10 lo que ellos llaman jazz, cosas impostergables para los niños y jóvenes del país, salud y nutrición, educación inicial, y vamos a fuentes oficiales para producir estos indicadores y presentarlos en esta interfaz que le ayude a los tomadores de decisiones a entender un poco el estado de esto en particular. La persona más técnica viene y se mete a la ficha técnica, encuentra la metodología, hay una sección de datos, entonces pueden ir y descargar los datos que sacamos de los cubos CISPRO. Yo no sé si algunos se han enfrentado a una cosa de esas, pero eso es una maravilla y un dolor de cabeza al tiempo. Y dejar que esto pues, se pudiera analizar y presentar. Entonces uno aquí puede ver a través de los municipios, de los departamentos, una interfaz muy rápida. La hicimos pensando en que se pudiera utilizar en todo el país. Entonces, que fuera asequible, que fuera rápida, pero que llegaran los datos y una presentación de esos a todos ellos. Esas estrategias las estamos usando todo el tiempo. Este es otro que estamos haciendo ahorita en este momento sobre migración venezolana. Pues tratamos de contar la historia de la crisis migratoria en Venezuela. Somos esta metáfora de una cosa que llaman las escaleras o que para probar como saber cómo se va deteriorando algo, un problema. Entonces, por ejemplo, la historia de las dificultades que tienen las mujeres embarazadas en Colombia para hacerse 4 controles prenatales, que es una cosa súper importante durante el embarazo. Cuando uno se hace 4 controles prenatales mínimo, hay unos problemas para toda la vida y unas cosas económicas ahí que afectan al país. Entonces, esta partecita de abajo cuenta la historia de las colombianas, cómo ellas están 100% de las mujeres embarazadas, 100% están regularizadas naturalmente, están afiliadas a algún sistema de salud, así sea el más básico, y luego hay unas dificultades para hacerse los 4 controles prenatales. Una historia muy distinta para las venezolanas que tienen una serie de dificultades en la regularización, en la afiliación al sistema de salud y en llegar a los 4 controles prenatales que hace que eso se vuelva un problema enorme a la hora de, de como, ofrecer ese servicio básico que ofrecemos aquí en Colombia. Este es un mapa que nos muestra los lugares menos inclusivos, donde hay más dificultades, entonces está esta versión así como en 3D que uno puede navegar y ver los lugares donde hay mayor o menor inclusión, un indicador que producimos nosotros, y lo combinamos con un ejercicio que me interesa mucho empezar a complementar un poco más, y es todo este trabajo cualitativo, cuantitativo que hacemos con los datos y tratar de contar las historias, complementarlos con ejercicios cualitativos. Entonces acá hicimos unas encuestas telefónicas masivas en el país y producen unas historias de la gente por qué tiene ciertas dificultades para acceder al sistema de salud o por qué le va muy bien en ciertas cosas. Entonces, esa mirada grande de los datos se complementa con historias de a pie, de escucharle a la gente qué es lo que está diciendo, y eso nos da unas versiones de lectura de esa información muy interesante. Bien. Eh, bueno, eso. Listo. No, igual aquí nos agota la conversación y luego más adelante los dos, en la medida en que vayan surgiendo otros temas, quizás puedan mostrar más ejemplos o comentar. Igual vamos a tener media hora todavía para preguntas y profundizar en ciertas cosas. Así que invito pues ya para que quienes están conectados vayan pensando preguntas y levanten la mano. Yo estoy pendiente, pero yo quería lanzarles a ambos dos preguntas así rápidas que me surgen viendo y viendo un poco que cada uno está, digamos, en un lugar distinto, digamos, Mauricio hablando desde el lugar de quien piensa una estrategia y pide, digamos, un poco a la gente que hace visualización que haga la visualización, y del otro lado quien hace visualización y trabaja con quienes producen los datos o con quienes tienen los datos o quienes los gestionan. Y quería preguntarle justamente
por cómo manejan ese balance, porque yo sé que esa es una tensión, digamos, en el buen sentido, a veces se puede ir en el mal sentido, de jalar, digamos, voy a decirlo así, digamos, forma versus fondo, ¿no? Eh, yo me imagino, digamos, la gente que trabaja con los datos queriendo, pues, como que todo sea lo más claro, lo más riguroso, lo más eh, juicioso en el manejo de los datos. Y por el otro lado, Juan Camilo y las personas que trabajan tratando de mostrar eso de una manera lo más impactante posible y que conecte de forma más contundente y quizás eso a veces implica sacrificar un poco de fondo. De hecho, lo digo así solamente para poner como el balance. Quería preguntarles cómo maneja cada uno eso desde su lado, digamos, por un lado Juan Camilo y su necesidad de cómo hacemos para contar esto de una manera que tenga impacto y por el otro alguien que dice, ojo, pero es que los datos tienen que ser esto y hay que mostrarlos de la siguiente forma y hay que ser estricto y riguroso. No sé si me entienden a la atención a la que me refiero. Entonces, pues si quieres, Mauricio, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, mira, efectivamente hay una tensión. Yo obviamente no me muevo en el mundo que se mueve Juan Camilo, en el sentido de que seguramente yo no tengo tanto talento para hacer esas cosas tan chéveres que nos mostró. Sin embargo, sí me muevo en el mundo de la comunicación, de todas maneras. La tensión de la que yo hablaba al principio es cómo seguir siendo riguroso. Antes quiero decir, digamos, las cosas que nos mostró Juan Camilo eh, tienen unas expresiones artísticas al principio, después unos temas como con unos propósitos más públicos, llamémoslos así, más como de alguna intención de comunicarle algo a una sociedad específica con un asunto específico, pero de todas maneras eh, los juegos que hizo artísticos también tienen, asumo yo, rigurosidad en los datos. O sea, eso no necesariamente compite. Quiero decir, por ejemplo, en el censo 2018, eh, cuando se hizo el censo, se le preguntó, se publicitó y se movió la comunicación pública a través de tres elementos que era cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Cuando fuimos a montar la página para mostrar los datos del censo, las áreas técnicas querían, o su primera propuesta era mostrar los datos desde demografía, con otros titulares, digamos, ¿sí? De demografía, situación socioeconómica, y organizarlos de esos dentro de la página. Una primera atención que tuvimos es no podemos, y el argumento de las áreas técnicas es que así salen los cuadros de salida, que se llama técnicamente una operación estadística. Entonces, para ellos era más fácil realmente dejarlos como están, con las categorías técnicas, y, entre comillas, es un problema de la comunicación ver cómo hace para que contar eso bien. Yo dije que tenemos que hacer un esfuerzo doble. El Ustedes tienen que... chicharrón te caía a ti. Sí, entonces usted mira a ver cómo lo pone. Yo dije, bueno, yo miro, pero el primer esfuerzo es que ustedes nos presentan los datos en estas tres categorías que fueron con las que movimos a la gente para, 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 para mover la idea de que la gente contestara las preguntas del censo. Y entonces eso significaba que varias áreas técnicas tenían que cruzarse. El área de geoestadística tenía que poder conversar con el área de censos y con el área de metodología, etcétera, para poder producir un dato asociado a dónde estamos, o a cuántos somos, o a cómo vivimos. Entonces, la tensión siempre está, pero uno desde la comunicación, digamos, desde una parte estratégica o gerencial en este caso, es convencer a los que producen los datos de adecuarlos, no pensar que la adecuación es una función cosmética, sino que la adecuación viene desde la forma en la que usted cruza variables, presenta variables y estructura una forma de contarlos. Y es ahí donde puede haber una tensión entre lo técnico y la comunicación. Por eso yo decía, la comunicación tiene que permear, en el caso nuestro, y yo creo que a Juan Camilo le puede pasar también, cuando se sienta en sus laboratorios,
pues él hace cruces, pero también tiene que pedirle a las personas que producen los datos o que los tienen a que hagan un esfuerzo adicional para que puedan imaginar un cruce, que eso significa en muchos casos abrir un programa estadístico, R o cualquiera otro y hacer unos cruces que implican un camello, que eso no lo puede hacer un comunicador necesariamente, pero sí lo puede guiar, más o menos así. ¿Y tú, Juan Camilo, tú cómo lo ves? No, concuerdo. Creo que estamos en lugares muy parecidos. Si es como lo describe Mauricio, hay que ir y pedir que los datos de pronto los convirtamos en otra cosa, poder hacer otro tipo de cálculos para de verdad poder decir algo con ellos. Lo que es importante en un informe técnico no necesariamente es importante en una comunicación. Y esa distinción no es porque compitan ni que sea uno mejor que el otro, no, son necesarios ambos. Pero si uno puede aclararle a los que producen los datos esa distinción, esa tensión se relaja. Dice, ya entiendo, sí, no es que me vaya a venir a quitar mi lugar y a distorsionar lo que te estoy haciendo, no, simplemente estamos haciendo unos ejercicios paralelos y dependen de la misma fuente. Entonces, esa fuente es capaz de, como unos vectores, como tratar de salir para diferentes lugares. Este sale para interno, informe interno, y este sale para afuera, y este sale para los tomadores de decisiones, y este sale para el público general y demás. Yo doy una clase, por ejemplo, a ingenieros de visualización y storytelling, y la estructura es, vamos a ver cómo se comunica para uno mismo, para gente especializada y para el público general. Y quiero que entiendan eso. Si entienden esas tres cositas, ya, ustedes van y hacen con los datos que se enfrentan maravillas y pueden identificar más claramente su público. Es muy difícil eh, hacer caso omiso de a quién le está hablando uno. Y ese es como algo que toca enseñar un poco más en esos espacios de la producción de datos técnica. Y en el caso, digamos, pues, tú has mostrado unas cosas impresionantes de bonitas, interesantes, pero me surge la pregunta de cómo manejas la pregunta por la brecha digital, digamos, porque yo no sé hasta dónde ese tipo de infografías, de visualizaciones requieran, digamos, de una tecnología que sea muy complicada en un contexto, como decía Mauricio, donde de pronto no todo el mundo tiene ese acceso, o si hay más acceso del que uno se imagina, no sé, ahí sí me gustaría también ambos que me dijeran cómo manejan eso, porque una de las cosas que me gusta de lo que hace Juan Camilo, que mostró de las visualizaciones más artísticas, es que son una forma, me parece a mí, más sencillas de verlas. Cuando yo veo las otras que implican interactividad, siempre pienso, digo, el que no tiene un buen computador o el que no tiene, o el que está en un celular, si eso es un problema o no, y lo digo como pregunta, digamos, no sé, de pronto uno cree que, yo por ejemplo siento que a veces la gente, que hay menos brecha digital de lo que la gente, que hay brecha digital en la banda ancha, pero que el acceso a Internet por celular es muy generalizado. Pero entonces me pregunto, ese tema de la tecnología, de la complejidad, de la necesidad de, de mejor conexión para poder acceder a ciertos tipos de cosas, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejas tú, Juan Camilo, cuando piensas y cómo lo maneja o Mauricio cuando estaba en el DANE? ¿Qué tipo de reflexiones se hacían con respecto a eso? Si quieres, dale tú, Juan Camilo. Dentro del laboratorio es una postura política que me tomo muy en serio y es a los que estoy formando en el espacio y me ayudan a trabajar en los proyectos, hay un énfasis técnico muy riguroso de que esto no requiera de los computadores ni los celulares más sofisticados del mundo. Y hay maneras de hacerlo. Y es un problema técnico abrumador, pero nos tomamos muy en serio esa tarea con los proyectos porque es nuestra postura política con la tecnología. Estamos en América Latina, estamos hablando a gente en nuestro territorio, por ende tenemos que ser responsables con cómo le llegan las cosas a ese público. Si uno sabe que a la gente que le está tratando de decir algo solo tiene radios, pero se pone a hacer páginas de internet, pues entonces no le va a poder nunca llegar a esa persona.
Si sabe que tiene celulares de baja gama o de media, pues entonces hay que probar en esos dispositivos y asegurarse que los proyectos funcionen allí. Es una tarea muy difícil. Hay cosas que se nos salen de las manos. Digamos, algo que hacemos mucho en los proyectos, sobre todo cuando estamos calculando indicadores o nos cuesta mucho sacar indicadores de alguna fuente oficial, es que una vez los tenemos, los volvemos a publicar de una manera liviana, que la gente lo pueda usar sin hacer todo el esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer. Derechos de petición, acceder al cubo que toca en un computador súper pesado y en Windows, y un montón de procesos o burocráticos o técnicos. Pues nosotros aliviamos ese acceso a otros que quieren investigar como nosotros, dándole el archivo Excel más livianito que podamos. Y así, no sé, hay diferentes cosas, pero no sé, Mauricio. Sí, concuerdo. Digamos, nosotros también por política institucional hacíamos cosas a las que tenga la mayor posibilidad de acceso cualquier persona con cualquier tecnología. Nosotros en la experiencia en el DANE no alcanzamos a llegar a hacer ejercicios de visualización animada tan sofisticada, digamos así, como la que nos ha presentado Juan Camilo, porque no teníamos el recurso humano ni necesariamente tampoco el tecnológico, aunque el tecnológico era menos barrera para nosotros, que también actualizamos bastante y tal, pero eso requiere una experiencia que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos básicamente diseñadores gráficos, que hicimos muchas cosas innovadoras, pero no animadas, ni nada, cosa que no representa tanto requerimiento de máquinas muy sofisticadas para la gente. En todo caso, cualquier pieza se piensa siempre con los dos formatos, cómo se ve si se va a leer en un computador, cómo se lee si se va a leer en un celular, de tales dimensiones. Ahí hay como un manual de estilo para ese tipo de cosas que permitía el acceso a la gente. Pero nosotros nos centramos fundamentalmente en el contenido, insisto, más que en el cómo, donde también intentamos avanzar y tal, era poder presentar cosas, mejor dicho, las operaciones estadísticas tienen tradicionalmente unos cuadros de salida que están protocolizados y que siempre que usted pregunta esto tiene que sacar sexo, no sé qué, no sé qué. Nosotros intentamos desde el DANE aumentar los cuadros de salida para tener una información pensada en otro tipo de audiencias, que era más la gente común y corriente también, porque a la hora de la verdad, voy a decir algo que puede ser controversial, pero mucha información para decisores tiene que ser mucho más parecida a la información que es para la sociedad común y corriente que para los técnicos, porque al fin de cuentas los decisores no, casi ninguno es un técnico súper especializado. Entonces, se parecen mucho esas dos audiencias. Eh, entonces, a un gobernador puede que no le interese mucho cuál es el fundamento técnico del IPC, no sé qué, pero sí quiere saber en una encuesta en qué trabaja la gente en la informalidad en su región, cosa que antes no se procesaba, porque parecía que era solamente hecha para empleo, bueno, que ya dije antes. Entonces, desde el propio generación de contenido empieza la estrategia comunicativa, es a la que yo me refería. Ya después, como tú la pongas, depende de muchas variables, pero para contestar la pregunta precisa, la capacidad técnica para nosotros no tenía que ser un impedimento para construir contenido, sino para la forma en la que la poníamos y que era de la forma menos exigente para las máquinas. Eh, Bien, y la gente ya sabe manejar eso de manera más o menos fácil, todo el mundo. bien. De acuerdo que para los decisores hay que hacer la de Florence Nightingale. Me parece que es un gran ejemplo y me parece además fantástico. No lo conocía, me encantó. Hay tres preguntas aquí que las voy a formular las tres para ver quién las responde. Una de Claudia Bono que dice, ¿qué elementos claves deben incluir las narrativas exitosas basadas en datos para captar la mejor atención del público? Luego hay una segunda, están ahí de todas maneras en el chat por si las quieren leer. Hay una de Francisco Castaño, dice, ¿cómo creen que el uso efectivo de datos puede cambiar la percepción pública sobre ciertos temas de desarrollo?
Y una tercera de Natalia Medina que dice, ¿cómo pueden los periodistas y comunicadores de la región colaborar más estrechamente con las oficinas nacionales de estadísticas para mejorar el acceso a datos? Yo me imagino que esta última es más para Mauricio que para Juan Camilo. Creo que la primera de pronto es para Juan Camilo. ¿Qué elementos clave deben incluir las narrativas exitosas basadas en datos para captar la mejor atención del público? ¿Tú qué dirías, Juan Camilo? A mí me parece que no subestimar al público. Ese sería mi principio fundamental. No subestimar al público no significa bombardearlo con cosas técnicas, que es un poco lo que atraviesa la conversación con Mauricio, sino no subestimarlo es no simplemente mostrarle la manera más sencillita y más bonita las cosas y ya. Hay unos discursos potentes, hay un rigor en el estudio de estos datos, hay unas maneras expresivas, pero también de comunicativas del lenguaje gráfico. Y entonces confiemos en que las personas tienen un montón de habilidades de lectura o pueden alfabetizarse rápidamente en la presentación de unas piezas y vamos a hablar de lo que nos interesa de verdad hablar y contarles. Entonces, yo diría que el problema más grave que yo veo es subestimar a los públicos. Y eso creo que lo tenemos que erradicar de este asunto. No lo subestimemos y entremos a comunicarle. La gente es muy hábil con entender las cosas y el lenguaje es muy sofisticado, entonces pues ahí tenemos de dónde agarrar. Y con respecto ya frente a a qué cosas, bueno, una es esa, pero frente a las historias, como frente a las narrativas exitosas, ¿qué piensas tú es, qué elementos hay que tener para capturar? Es lo gráfico, la atención, para capturar la atención, es lo gráfico, es el dato, es la interactividad, es el movimiento. ¿Crees que te has encontrado algo que tú digas, cosas que funcionan más, digamos? O- El momento en el que entra el dato es un balín, eso no lo duda nadie. Entonces, lo que rodea el dato es como uno contarle a alguien lo que le pasó en el día. Oiga, es que hoy estoy esperando al plomero y nada que llega y ta, ta, ta. Eso no, primero eh, captura con cosas que la gente pueda identificarse y pueda relacionarse tranquilamente y después vota uno el dato. Entonces, en estructura narrativa, yo siempre siento que tiende a ser mucho más eficiente cuando uno no empieza por el dato que es como un golpe muy duro, sino que primero lo presenta el contexto en el que lo va a presentar. Entonces, no sé si eso complementa también. Hay muchas otras cosas, está la no linealidad en algunas interfaces y otras cosas, pero ya ahí nos volvemos supremamente técnicos. Yo enfocaría en eso, es como contar una historia cotidiana y uno no subestima a quien le está hablando y ya si usan esos principios seguro les va bien. Yo Bien. quisiera complementar un poquito eso y es, eh, lo primero que sirve para capturar a la gente, como para atraerla, es pensar en producir datos que sean útiles para la gente, digamos, ¿sí? Es como poder leer la ciencia, de alguna manera. Para no irme a la forma, en lo que es más experto Juan Camilo en este caso. Pero, por ejemplo, y para hablar de los contextos, nosotros utilizamos, por ejemplo, fechas culturales, llamo yo, como el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Cáncer de Mama. Bueno, en Colombia hay días para todo. Y producíamos datos para hablarle al público ese día. Entonces, el Día del Vallenato, hay una encuesta de consumo cultural donde se sabe cuánta gente oye vallenato en Colombia y poníamos ese dato, poco con la intención de ir acostumbrando a las personas de que el DANE podía hablar de muchas cosas sin tener que siempre hablar de cosas súper sofisticadas. Y es impresionante cómo la respuesta de la gente cada vez decía, oiga, yo no sabía que somos tantos los vallenateros en Colombia. Bueno, empieza a generarse un montón de cosas. Pues capturar también tiene que ver con lo que le pueda ser útil a una audiencia. Eh, Claro, hay miles de formas de poner un dato de manera más atractiva. Nosotros intentamos en la medida de lo posible abandonar las barras y las tortas, aunque en ocasiones era necesario hacerlo.
Y bueno, pero sobre todo para complementar lo que dice Juan Camilo y que comparto, que uno no puede subestimar al público nunca, porque no es, voy a decirlo así ramplonamente, no es comunicar pavos. La gente está en capacidad de leer, aunque hay que ayudarle a presentar contextos y cosas y ser atractivos, pero sobre todo que le sea útil. Si no es útil, una cosa que uno no entiende para qué le hablan y de qué se trata, puede ser súper bien hecha. Nadie lo va a ver. Y respecto a la segunda pregunta, la de Francisco, ¿qué uso efectivo de datos o cómo creen que los datos pueden efectivamente cambiar la percepción de un problema, de la percepción pública sobre un tema del desarrollo? ¿Tienen algún ejemplo de pronto que ustedes puedan decir que hayan trabajado ustedes o que conozcan ustedes de una percepción pública sobre un tema que se haya cambiado en parte porque haya habido buenos datos y que se hayan presentado, se hayan mostrado y visualizado de una forma efectiva? El siglo XIX está lleno de ejemplos. Hay uno que me encanta que es el de Jon Snow, no el de Juego de El de Game Tronos, of Thrones. pero había un señor epidemiólogo que hizo unas visualizaciones en una epidemia de cólera en Inglaterra Sí. y logró cambiar la percepción pública de algo que era absolutamente, como todo el mundo creía que la transmisión de enfermedades era a través del miasma, o sea, que flotan las partículas en el aire y la gente se contagia, y decía, no, uno tiene que comer algo o tomarse algo porque pues, eso no se le mete a uno así por el aire, sino más, como si la pandemia hubiera sido partículas por ahí flotando y demás. No. Entonces él, para poder convencer eso, hace unas visualizaciones súper interesantes en la epidemia del cólera, se las recomiendo ahí para que las vean. Jon Snow. Pero yo creo que aquí estamos en una versión optimista de que los datos nos cuentan unas grandes verdades y sirven para solucionar unos problemas grandes. Y sí es cierto, ahorita estamos, o sea, el mundo se volcó a datificarlo todo y tratar de que eso se pueda capitalizar y se pueda usar para todas las cosas. Yo no tengo la respuesta a la pregunta, pero sí haría un llamado de atención sobre, a ver, tener una mirada crítica, a ver si los datos, a través de datos, es que podemos hacer un cambio de percepción de algo, o si definitivamente hay otras formas en las que estudiar y analizar para poder llegar al punto que queremos. Entonces, sí, hay un montón de formas en las que los datos nos pueden ayudar a cambiar la percepción y a veces pueden no servirnos y nos sirven otras estrategias. Entonces, un poquito de cautela allí, como de que los datos sirven para todo y son lo máximo, pues sí, a veces, pero no siempre. Sí. Y Mauricio, creo que esa última es para ti. ¿Cómo trabajar de manera más efectiva con las oficinas estadísticas? Pues mira, nosotros, los periodistas, o digamos, el mundo del periodismo también, en el caso nuestro, necesitó como cierta paciencia en la forma de hacer nuestra tarea. Al principio, en las ruedas de prensa que hacíamos, los periodistas se impacientaban un poco porque no salía el dato de empleo, un poco con esta lógica de la chiva, ¿no? Entonces nosotros arrancábamos, por decir algo, el empleo salía, el dato de empleo o de mercado laboral sale el último día hábil de cada mes, a las 10 de la mañana. Entonces la sala se llenaba de periodistas y todos querían saber el dato a las 10:02, que era como estaban acostumbrados para poderlo decir a cada uno de sus medios. Cuando nosotros empezamos a hacer ruedas de prensa más largas, generando contextos, explicando no sé qué, el dato salía a las 10:20. Y al principio todos los periodistas decían, no, pero es que este man habla mucho, que es jartera, bueno, y su forma de hablar. Que diga el dato rápido. Nosotros fuimos tercos, insistimos en que tocaba hacer eso. Después de unos cuantos meses, ellos pues se aguantaban porque no tenían una opción diferente a esperar el dato. Pero después empezaron a ver que en el trayecto de esos primeros 20 minutos, de lo que él explicaba, de cómo regionalizábamos los datos, de cómo trataba de dar causas y tal, para lo que estaba pasando, por ejemplo, en el dato mercado laboral, los periodistas empezaron a ver que había millones de historias detrás de ese dato.
que era una de nuestras premisas, y es ponerle cara a los datos, caras reales. Entonces, también los periodistas pueden ayudar mucho en la medida en que puedan empezar a entender que los datos, por lo menos en el caso del DANE, los datos oficiales y tal, tienen historias detrás. Cuando uno dice hay 11% de empleo, pues hay millones de personas que pasan un día de una manera diferente a alguien que sí tiene empleo. Y ahí pueden encontrar millones de formas de hablar de estadísticas sin tener que ser hartos diciendo mercado laboral, población ocupada, potencialmente activa, no sé qué. Entonces es un trabajo mancomunado, necesita un esfuerzo en el caso de las entidades de paciencia, pero también creo, hay que decirlo, de los periodistas por tener tratar de agudizar la mirada y pillar que detrás de los datos hay personas, hay historias, hay miles de cosas que uno puede contar. Una crónica, al final terminaron invitándonos a hacer cosas los medios de comunicación y mandaban reporteros a Bucaramanga, donde estaba más alto el empleo, y entrevistaban a una señora y a no sé dónde, y empezaron digamos, a llenar de contenido sus informativos a raíz de un dato que antes era la ciudad más baja en empleo es Bucaramanga o más alta Claro. en empleo es Cúcuta. Entonces, es un trabajo mancomunado. Nosotros hicimos esfuerzos en el DANE de hacer unos cursos con periodistas de periodismo de datos. Nosotros mismos en la oficina hicimos periodismo de datos para no tener que estar siempre dependiendo directamente de las áreas técnicas. Nosotros mismos buscábamos los datos y encontrábamos la variación. Pero sí es una invitación a que los periodistas convenzan también a sus editores a que les den un poquito más de tiempo y poder decir, el dato de empleo no siempre tiene que ser un dato caliente. O sí lo es, pero el dato, pero detrás de eso usted puede tomarse una semana y hacer una crónica bellísima de alguna cosa, o una vaina en video, o un podcast. Mire, mejor dicho, posibilidades hay. Eh, consumo reggaetón, cáncer, enfermedades. Bueno, mire, hay millones de cosas. Es un poco indagar en la página y usted con un poquito de cambiar la gafa puede encontrar millones de cosas y seguramente las entidades van a estar muy contentas de que usen su información. Ya se nos acaba el tiempo, que esto terminaba a las 10:30. Yo solo que me llamó mucho la atención, les quiero mostrar rápido, porque he visto varias personas, en este caso Bill Gates, eh, veo que él está haciendo mucho eso, pero además no sé, Juan Camilo, si has visto esto, además está haciendo unas cosas, tiene de ambas, pero solo les muestro esto rapidito, porque miren cómo lo está manejando. Funding research, disease, and lots of things, and then taking those tools and actually getting them out and saving kids' lives. There is some progress. Overall, malaria deaths. Bueno, entonces, ese me llamó la atención porque lo he visto como un esfuerzo no solo de hablar, sino de acompañar, pero además lo veo, está haciendo. Y el otro que he visto, no sé si saben, pero perdón, son datos, me salieron coincidencialmente que eran dos personas de Microsoft. El otro es Steve Ballmer, que fue el que dirigió Microsoft mucho tiempo, y él ahora sacó un sitio nuevo que se llama Just Facts, USA Facts, y él está haciendo lo mismo. Él lo que pasa es que lo hace un poquito más sofisticado, más digital. Gates también, pero solo llamo la atención sobre el uso que están haciendo. Already in the United States. That's a so-called adjustment of status. A green card is kind of like Willy Wonka's golden ticket if you're an immigrant. It allows you to stay in the U.S. for up to 10 years before you need to renew it, and it does provide a path to citizenship. Refugees are approved to come here while abroad, and about 26,000 of them came to the United States in 2022. Bueno, nada, solo les quería contar porque veo que hay un esfuerzo de comunicación que incluye visualización de datos y mostrar datos y cifras de una manera que sea lo más atractiva posible. Alexandra, no sé si tenemos, veo que hay una pregunta más, perdón que no la había visto. ¿Tenemos tiempo, Alexandra, de hacerla? Sí, sí, podemos hacerla. Hay una más, entonces. Dice Julián Espósito, ¿podrían identificar alguna brecha en el acceso a información o capacitación que dificulte la creación de estas narrativas? ¿Quién se anima?
Yo diría, eh, en términos de capacitación, yo voy a decir esto, creo que lo que hay que trabajar, por ejemplo, en escuelas de periodismo y ese tipo de cosas, es sobre todo la epistemología, pues, las gafas con las que uno empieza a ver el oficio. Eh, Porque a veces lo que pasa es que es difícil romper la caja, salirse de lo que piden los medios. Ya sabemos que hoy en día, pues, la competencia es voraz, que hay que salir rápido, que nadie está leyendo, que hay que escribir corto, no sé qué. Todo eso es parte de lo que está pasando. Pero si alguien logra, las escuelas logran empezar a proponerle a sus estudiantes que pueden ver un poco más allá de la primera capa, es como una cebolla, es como una especie de, no sé, unos rayitos X en las gafas del periodismo para ver que detrás de ciertas cosas hay un montón de cosas que se pueden contar. Creo que incluso puede ser un camino de trabajo importante de hacer un periodismo algo diferente, ¿sí? Porque, y basado en evidencia y que no necesita tantas fuentes humanas, sino que los datos están allí, pero la capacitación, sobre todo para mí, es en la mirada. La capacitación, si alguien encuentra detrás de un dato que puede ver una historia, que puede ver algo que puede contar, que puede ser interesante para muchos, los medios van a llegar relativamente fácil, porque sí hay mucha capacitación hoy en día de cómo se manejan esos programas, bueno, de eso hay oferta artísima, incluso hay gente que con tutoriales en internet lo puede terminar haciendo muy fácil, pero es sobre todo para mí, la brecha está en la mirada, poder ver lo que no se ve a primera vista. Es parte, de alguna manera, del periodismo y de la comunicación también, ¿no? Claro. No sé, Juan Camilo, si quieres decir algo al respecto. Pues eso Sí, que tú no, estás me lo que hace parece. Juan Camilo todos los días. Exacto, sí, yo creo que ahí la brecha principal es cultural y también de cómo están configuradas las instituciones educativas. Es cultural porque uno, cuando lo va a tener que hacer con su vida, entonces no sé a cuántos les pasó. Soy bueno para las matemáticas, ciencias duras, no soy bueno para las matemáticas, humanidades. Y eso nos ha puesto en un lugar muy problemático de querer separar esas dos cosas y pues, yo apunto para allá, yo apunto para allá. Luego llega uno a la universidad y hay un edificio de ingeniería donde están allí haciendo cosas y otro edificio de humanidades donde están haciendo otras locurillas y no se hablan no conversan y no hacen cosas juntos. Y el mundo real expresa otras cosas. Llega uno a hacer este trabajo y es como, ay, no, toca trabajar más de cerca con los diseñadores y también con los ingenieros y con los matemáticos y con todo el mundo. Y dice, pero ¿por qué me separaron tanto? Desde que estaba muy chiquito se produce esa separación y hay una fuerza muy grande a que se produzca esa separación y en el mundo real, en realidad, es un ejercicio de integración. Entonces, romper la barrera cultural y esta lógica que nos instaura la institución educativa es un problema muy grande y es una responsabilidad de nosotros que estamos en la educación de interrumpir eso y empezar a que eso suceda distinto en un momento temprano de la formación de las personas. Ya una vez eso se entiende, lo que dice Mauricio, como yo soy autodidacta, entonces como aprendí, pues en Internet hay una cantidad de información que uno le ayuda a aprender estas cosas técnicas, pero primero tenía que cambiar el chip y decir, yo también puedo hacer matemática, estadística y arte, y dibujo. Pues, esa integración es muy complicada. En Sí, Colombia y en la cultura latinoamericana, muy complicada. esa es la gran barrera, de acuerdo. Y a propósito de lo que les mostraba al inicio, ¿se acuerda que les decía que en esa encuesta 46% eran de maestría, el otro resto era autodidacta? Era muy Sí, interesante lo que Claro. decían, que se movían, digamos, o sea, hay unos con mucha formación, pero mucha gente que no lo hace. Pues muchísimas gracias a los dos por estas presentaciones que yo creo que han sido, por lo menos para mí, y eso que yo trabajo con Juan Camilo. Entonces, para mí muy interesante eh, y aunque también Gracias conocía por el la trabajo de invitación. Mauricio, pues, muy interesante lo que mostró. Gracias a quienes estuvieron aquí por el interés en estos asuntos y de nuevo gracias a CPI y a París 21 por la invitación. Así que muchas gracias y nos veremos en una
próxima comunidad de práctica. Y en el Foro Mundial de Datos, no sé quiénes aquí van a estar, pero, y no sé si saben, pero en noviembre va a hacerse en Medellín el Foro Mundial de Datos, que es el evento más importante del Encuentro de Naciones Unidas, en donde viene todo el mundo que trabaja en estos asuntos, las grandes oficinas estadísticas de Naciones Unidas, del mundo, de la Unión Europea, de los países y muchos periodistas. Esa va a ser una gran oportunidad para seguir profundizando en estos temas. Gracias y buenos días a todos y a todas. Gracias, chao. Hasta luego.